¿Qué tal, amigos? Esto es el canal del profesor Odilon, tu canal donde llevas a cabo el aprendizaje de las clases en línea. En esta ocasión vamos a hablar de la bobina de encendido y vamos a llevar a cabo una prueba práctica para que tú la realices y determines el estado de este componente. Acompáñame. Cualquier bobina de encendido operada con corriente directa prácticamente va a funcionar de la misma manera, de la misma forma. Desde luego que lo único que va a cambiar es la construcción. A lo mejor tienen diferentes formas, pero va a realizar la misma función. Pueden encontrarlas así. Pueden encontrarlas así. Pueden encontrarlas así. También las podemos encontrar de esta manera. Esta es ya directa pencil coil. O las podemos encontrar como esta, ¿sí? Algunas pueden ser automotrices, algunas otras pueden ser de motos, pero la gran mayoría van a funcionar de la misma manera. ¿Cuál es su construcción? Un devanado primario un positivo y un negativo. Ese es el devanado primario. Un material ferroso, hierro dulce, y un circuito secundario, o devanado secundario más bien, con un enrollamiento de alambre todavía más fino. Y este es la torreta que va donde va a saltar la chispa. Una bobina de encendido, si yo la cubro, prácticamente quedaría así. Esta es mi bobina de encendido. Una bobina de encendido dice que es un transformador. De elevación. El bajo voltaje transforma el bajo voltaje a alto voltaje. Va a haber bobinas que proporcionan 15 kilovolts. 25 kilovolts, 30 kilovolts y me imagino que ya hay hasta de 40, 45 kilovolts. Es mucho el voltaje dependiendo de la unidad, dependiendo del sistema que tenga y obviamente de la tecnología y de la marca, definitivamente. Y ahorita sistemas de inyección electrónica en cualquier marca, pues obviamente van a incrementar su voltaje, ya que toda la tecnología que se va agregando es para un solo propósito, la disminución de emisiones contaminantes. Desde luego que la mejora continua en relación a los dispositivos o a la tecnología. Todas las bobinas de estas fechas, las anteriores y las que vienen, tienen o cuentan con esa función, transformar el bajo en alto voltaje. Y estas bujías, estas bobinas, ¿qué estoy pensando? Estas bobinas de encendido cuentan con tres voltajes para que se los vayan grabando ustedes. Un voltaje le vamos a llamar voltaje requerido
un voltaje disponible y un voltaje de reserva. Eso es lo que tiene una bobina de encendido. Voltaje requerido. ¿Ustedes se han puesto a pensar por qué razón se calibra la bujía? Esas se las voy a dejar de tarea para que más o menos, de acuerdo a lo que ustedes investiguen, analicen lo que voy a mencionar ahorita. Un motor, desde luego que requiere una bujía. ¿Qué tipo de bujía? El que el mismo fabricante esté solicitando o el que esté recomendando. Ahí está mi bujía. Y la chispa va a saltar aquí. Por lo tanto, el voltaje requerido es el que mi bujía esté necesitando aquí. Y ese voltaje es el que la bobina le va a proporcionar. El voltaje requerido es aproximadamente la mitad del voltaje total. Aproximadamente la mitad del voltaje total. ¿Cuántos volts estamos hablando? ¿Qué es el voltaje total? 15,000. Y esos 15,000 volts, aproximadamente la mitad son, en ese momento, en esta parte, son aproximadamente 7,000. En ese momento va a estar llegando voltaje, ese voltaje aproximadamente. Eso es lo que comenta la teoría. Si nosotros aceleramos nuestra moto, en ese momento el tiempo de saturación y descarga es más rápido. Por lo tanto, al haber una mayor rapidez, se tiene que utilizar otro voltaje. Y el voltaje que se utiliza es el de reserva. Vamos a dividir esta parte, este cuadro, como si fuera toda una bobina y la capacidad total. Rápidamente voy a hacer mención y me regreso. El voltaje disponible es toda la capacidad de mi bobina, todo lo que mi bobina puede proporcionar, los 15 kilovolts. Ya no puede más. Es toda su capacidad que puede proporcionar. El voltaje requerido es lo que en ese momento mi bujía, me esté solicitando. Y el voltaje de requerido se va a utilizar en marchas mínimas y dependiendo de la resistencia opuesta. ¿Al qué? Al paso de voltaje. Esta abertura es una resistencia. El cable es una resistencia, puede ser de seda, puede ser de cobre, pero en motos la gran mayoría de motocicletas utilizan cables de cobre. Por lo tanto, aquí no hay oposición al paso del voltaje. Y el voltaje de reserva es el que la misma bobina va reservando para momentos críticos o momentos diferentes, entre ellos altas RPM e incremento de la oposición al voltaje. Por lo tanto, todas las bobinas de cualquier marca y de cualquier construcción y de cualquier forma van a realizar y van a tener esos tres voltajes. El voltaje disponible es el voltaje que la bobina es capaz de generar.
o sea, su capacidad total. Si son 15.000 volts puede generar. Ya no puede dar 16.000, nada más, hasta 15.000 volts va a proporcionar. A eso se le conoce como voltaje disponible. Es toda su capacidad. Vamos a hacer de cuenta que esto es toda su capacidad. Ya no hay más. ¿Ok? Voltaje requerido es lo que la bujía en ese momento requiere. Voltaje requerido es lo que la bujía requiere y es de acuerdo a su calibración. Aquí está la calibración. Y el voltaje requerido es aproximadamente la mitad del voltaje total. Si este voltaje total o voltaje disponible es de 15 kilovolts, el voltaje requerido es de aproximadamente 7.5 kilovolts. Y así, este voltaje va a servir para cuando exista el motor, cuando tengamos el motor en marchas mínimas, en bajas revoluciones y de acuerdo a la resistencia opuesta. La resistencia opuesta, ¿por quién? Esta calibración es una resistencia opuesta. La misma bujía puede tener resistencia. El mismo cable puede tener o contar con resistencia, que la mayoría de motocicletas utilizan cable de cobre. No hay tanto problema, excepto algunas Harley que utilizan cables de seda, pero por otras situaciones. Y el voltaje de reserva, vamos a suponer que este es el voltaje total, el voltaje requerido y el voltaje de reserva. El que se queda almacenado ahí, porque está en ese momento en marchas mínimas o medias revoluciones. En el momento que aceleremos nosotros, se incrementa la aceleración y obviamente se incrementa la aceleración también de la entrega de chispa. ¿De dónde se tiene que entregar ese voltaje? Se tiene que entregar del de reserva. Por esa razón existen esos tres tipos de voltajes. Si nosotros calibramos a mayor cantidad nuestra bujía, estamos ofreciendo una resistencia mayor. Por lo tanto, ese voltaje que se está entregando ya no va a ser el requerido, ya estamos agarrando del de reserva. Y ustedes agréguenle que le van a acelerar, ¿qué va a pasar? Se va a consumir el de reserva y puede provocar daños a la bobina a largo plazo. Por esa razón es recomendable darle su calibración, utilizar la bujía correspondiente o la bujía que es, y asimismo también el cable que le corresponde específicamente a la marca o lo que recomienda, para no alterar los voltajes y que la vida útil de la bobina sea mayor. Ahora, ya tenemos estos voltajes, vamos a llevar a cabo la comprobación de una bobina en el pizarrón y posteriormente en el banco. Se realiza de la siguiente manera. Vamos a poner la bobina. Ya sabemos nosotros, o ya saben ustedes, que cuenta con un endevanado primario, que cuenta con un núcleo de hierro y con un devanado secundario. Vamos a colocar la bobina, la batería. Le vamos a alimentar de corriente a positivo. Esa corriente va a salir por negativo. Vamos a ponerle un condensador. Y una de las líneas de ese condensador la vamos a excitar. La vamos a excitar a tierra. Al excitar a tierra, aquí nos estamos comportando como el platino. Este también va a ir a tierra y aquí debe saltar un arco voltaico. La intensidad debe de ser azulosa. A 1 centímetro aproximadamente de separación de una buena tierra. Y así es como podemos determinar que esa bobina está bien. Además de que le vamos a comprobar sus
resistencias. Devanado primario y devanado secundario. Esto lo estoy mencionando porque estuve viendo en los comentarios de WhatsApp que están preguntando cómo se comprueba mi bobina de encendido. Aquí van a colocar en ohms y debe tener una resistencia de 1 a 3 ohms. Y la otra, devanado secundario, una en el central y otra en cualquiera de los dos. Y aquí sí va a ser en kilo ohms, de 8 a 11 kilos, o dependiendo de la motocicleta, puede ser desde 4 a 6, de 8 a 10, dependiendo si es de cilindrada grande, pequeña. Y ahí es donde nosotros debemos de donde debemos de verificar con los manuales, para que no estemos atinándole. Más bien ya le vamos a determinar cuáles son las resistencias y estar seguros de que en verdad lo estamos haciendo bien. Pero estas pruebas sirven precisamente para que ustedes determinen. Los manuales sirven para que ustedes aseguren que en verdad están comprobando con valores reales. Por esa razón, no duden en adquirir esos manuales. Si tienen preguntas, por WhatsApp, si tienen preguntas, por favor, vayan guardándolas. ¿Por qué? Porque siempre van a ir saliendo. Así es como las bobinas de encendido van a trabajar. Claro está, ustedes van a tener que identificar cuáles son sus conectores, que nada más tiene 2 líneas, 1, 2, ¿sí? Tiene 2 líneas. Y pueden alimentar de corriente de un lado o de otro, no hay ningún problema. Claro está, ustedes están viendo el cable rojo con blanco, pues es alimentación de corriente. Cable rojo con blanco es alimentación de corriente. O sea, ya nada más es cosa de tener un poquito de tener el componente en la mano. Vamos a hacer la prueba de la bobina de encendido, a ver qué resulta.